Parece que no. Ok, ok. Entonces, ¿cuándo se utilizará esto? Piénsenlo ustedes, chiquillos. Absolutamente, hoy en día, todas las transacciones, absolutamente todas las transacciones, incluso físicas, se realizan por Internet. Ojo con lo que estoy diciendo, incluso físicas. Porque, ¿cómo se registra a nivel nacional, por ejemplo, que usted está sacando dinero de un cajero automático? ¿Se entiende o no? ¿Cómo, cómo en Santiago, en la casa matriz de su banco, saben que usted aquí en Talca sacó dinero de un cajero automático? ¿Cómo se registró eso? Es porque se envió la información. Eso, ahí existió un envío de información. Cuando nosotros compramos, también existen envíos de información. Cuando nosotros adquirimos cualquier producto, tenemos que enviar información, ya sea de tarjeta de crédito, ya sea de algo privado, ¿cierto? Un password, una clave de sesión, em, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa es envío de información. Cuando usted está hablando con su polola, cuando usted está hablando con su novio, cuando está hablando con quien sea, y están hablando, entonces en un chat también es envío de información. Cuando nosotros nos estamos comunicando ahora en estos momentos, esto también es envío de información. Por lo tanto, en una empresa, cuando alguien está comprando un producto, se supone que en la base de datos central se debe evidenciar que existe un producto menos en bodega. ¿Y cómo se contabiliza ese producto? Mediante envío de información. Entonces, todos estos ejemplos que yo estoy poniendo tienen que ver con envíos de información, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo nosotros deseamos que sean ese envío de información? ¿Mm? Deseamos que esa información sea, en muchos de estos ejemplos que yo estoy poniendo, sea confidencial, que ningún tercero acceda a él, a ella, ¿cierto? Que nadie pueda robar esa información, que nadie mire la información, es decir, que tengamos confidencialidad. Por lo tanto, chiquillos, todo lo que nosotros estamos viendo con respecto a la seguridad se aplica minuto a minuto dentro de una empresa, ¿ya? Minuto a minuto dentro de una empresa. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender la importancia de esto que nosotros estamos viendo. Y esto es lo que está detrás, ¿se entiende, no? Tras bambalinas. Cuando nosotros realizamos alguna acción, ¿ya? Nos dice la página si es que tiene algún protocolo seguro. ¿Cómo sabemos que es un protocolo seguro? Veamos, veamos. Espera un segundo.
Por ejemplo, esta misma página que yo tengo abierta para poder hacer la llamada por Zoom. Si ustedes se fijan aquí arriba, aparece este candadito y aparece un escudo. ¿Ya? Fíjense ese candadito. Si yo lo presiono, dice conexión segura. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué yo sé que es una conexión segura? Fíjense que dice HTTPS. Esa S final es de seguridad. Si yo pincho acá, ya me dice quién me está asegurando que esta conexión sea segura. Es decir, con la clave de quién estoy trabajando, que es de DigiCert INC. Seguramente será una empresa que corrobora la seguridad. ¿Ya? Entonces la información que yo le envío a este sitio, se envía mediante la seguridad que nosotros acabamos de ver, con claves públicas y claves privadas. Bien. Ahora, ustedes dirán, yo puse el sitio y en ningún momento puse una clave. Claro, lo que pasa es que existen claves de sesión. Y con esa clave de sesión, yo estoy unido y toda la información que yo le envío a esta página, como dice aquí, nadie más puede ver. Por lo tanto, yo podría poner acá mi usuario, podría poner mi contraseña. Y en el momento que envío mi contraseña, nadie en el camino puede leerla. Eso significa que es seguro. Eso significa que es seguro. En ese momento se aplica esto que nosotros estamos viendo con respecto a las claves, tanto del receptor como a las claves, ¿cierto?, del emisor. ¿Ya? Muy bien. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de que en este tiempo de pandemia la tecnología ha aumentado enormemente, ¿cierto? Y existe un sinfín de teletrabajo. ¿Cómo creen ustedes que se lleva a cabo el teletrabajo? Por ejemplo, los bancos tienen a sus ejecutivos desde sus casas trabajando, la mayoría de ellos, ¿cierto? No los cajeros, sino los ejecutivos, es decir, quien está pendiente de las cuentas A, B o C, ¿cierto? No recibe dinero, sino que se comunica con los clientes. Desde sus hogares, desde sus hogares están trabajando. La pregunta es, ¿cómo están trabajando desde sus hogares? ¿Con qué plataforma? ¿Quién puede asegurar que estamos en niveles de seguridad óptimos? Porque desde su casa se comunica con el banco con respecto a información muy, pero muy confidencial. Voy más allá aún. No tenemos mucha participación hoy día, están calladitos, chiquillos, ¿ya? Pero voy más allá aún con respecto a, por ejemplo, no sé si han escuchado proyectos de ley con respecto a firmar documentos notariales también desde nuestras casas. ¿Han escuchado algo así o no? ¿Aló? ¿Alguien por ahí? Saquemos a alguien al azar. ¿Margot? ¿Puede ser? Aquí estoy, profesor. Buena, Margot, excelente. ¿Has escuchado hablar algo así o no? Que lo que quiere, o proyectos de ley que los notarios puedan trabajar vía online. Sí, algo había escuchado, pero no conozco mucho del tema. Ya, excelente, pero me basta con que has escuchado. Y entonces Ujú. tú, por ejemplo, si tú estás firmando un contrato, ¿podrás hacerlo online? Porque Em, el notario te pide el carnet de identidad, po. sí,
Compara las firmas, ¿sí o no? Sí. Em, o sea, yo creo que por lo que nos encontramos viviendo ahora, mm, tendría que hacerlo, sería algo de fuerza mayor, pero personalmente no lo dejaría como una costumbre, porque Ya, igual necesito como también proteger mis datos personales, que en ese caso sería el carnet. correcto. No, porque la idea de esto es no enviar el carnet, por cierto. Ujú. Es como, como la... ¿Quién? Los de la cárcel estaban pidiendo la foto del carnet para pagar el 10%, ¿cierto? Sí. Algo así. Envíeme la foto del carnet por ambos lados. Claro, no, pues no, no serviría mucho, pues no, no sería tan seguro eso, ¿cierto? Ya, ok. No. Eh, pero vámonos en realidad, ¿por qué un notario tú tendrías más confianza hacerlo físicamente? ¿Por qué razón? Porque igual el Eh, notario te pide, páseme su carnet de identidad, y tú no dudas, pues, tú se lo pasas, ¿sí o no? Porque, bueno, lo que usted estaba hablando con el resto de la información durante la clase, el tema que se pueden perder los datos en la web. Ya, por ahí en Y el camino quizás, se puede perder. sí. Buena respuesta, ya, ok. ¿Qué más podría ser? Entonces, bueno, como yo no voy a conocer bien el sistema que ellos van a implementar, bueno, se supone que debería ser seguro, pero si tiene alguna falla, yo, al menos de mi parte, eso me da desconfianza, que sé que pueden existir fallas, entonces mis datos quizás no van a llegar directamente, en este caso al notario, sino que se pueden extraviar o se pueden duplicar. Bueno, no sé si se puede hacer eso, pero eso. Ya, ok. Bien, Maru, bien, bien. Eh, mm, buena, tienes toda la razón con lo que tú dices, y de hecho hay muchos más temores, ¿cierto? Es decir, yo envío la información para firmar un contrato y en 2 horas más veo mi cuenta corriente en cero. Puede ser, por cierto, que no tiene nada que ver y alguien tomó mis datos, mi información y hizo entonces, ¿ya? Pero cuando yo estoy en un notario, yo firmo. ¿Para qué sirve la firma? Otra persona, a ver, Felipe Herrera. ¿Para qué sirve la firma? ¿Una firma para qué sirve? Profesor, ¿me escucha? Sí, claro. Eh, la firma queda evidencia que el contrato lo firmó la persona que está escrita en el contrato. Ya, entonces, ¿para qué sirve la firma? Si pudiese resumir eso, que es correcto lo que tú dices, pero si tuvieses que definirlo, ¿para qué sirve una firma? Para finalizar el contrato, Mm, o sea, para puede ser aprobar, para empezar también. claro, ¿Para eh, qué sirve una firma? para validar. Validarlo. Pero sirve Mm, cualquier firma o no. ¿Cuál es, no, cuál tiene es el sentido de firmar algo? que es la persona, la que está escrita en el papel, la que está firmando. Ya, eso está muy bueno lo que tú me dices. Eso sí, Felipe. Es decir, que Felipe Herrera Troncoso realmente es Felipe Herrera Troncoso y que nosotros, y no es un suplantador, ¿cierto? De identidad. ¿A eso te refieres o no? Sí, Claro. Ahora, cuando nosotros estamos hablando acerca de esta firma, ¿ya? ¿Qué es lo que le interesa al interlocutor? ¿Qué es lo que le interesa al notario? Le interesa eso principalmente. Le interesa que yo sea en realidad Esteban Sandoval. El que está firmando en realidad sea Esteban Sandoval. Es decir, en otras palabras, simplemente comprueba la identidad de las personas. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de firma digital? Ese término, esa terminología, firma digital. sí, profe. Sí, ¿cierto? Yo creo que más de alguno lo tiene que haber escuchado mínimo en alguna noticia, en algún diario, en alguna parte, ¿cierto? Firma digital. Ok, entonces, entendiendo que la firma sirve para simplemente
hacer una suerte de identificación. Eso es lo que hace, ¿cierto? Identifica y comprueba que la persona es quien dice ser. Vamos a ver cómo funciona la firma digital. Es diferente a esto, ojo, es diferente a esto que nosotros estamos viendo. Esto sirve para enviar información y que esa información llegue segura al otro lado, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo funciona la firma digital. Muy bien, estamos aquí, ¿cierto? Firma digital. La firma digital funciona exactamente igual que como nosotros lo hemos visto, pero totalmente al revés. Fíjense que la firma digital, yo envío un documento firmado digitalmente con, o cierro el candado para que se entienda lo que estamos hablando, lo cierro con mi clave privada. ¿Quién podrá abrir ese candado, chiquillo? La persona que conoce la clave, o ¿Quién sea, la dueña de la firma. si se cerró con la clave privada, ¿con qué clave se debería abrir? Piénsenlo, piénsenlo. Si se cerró con la clave privada, ¿con qué llave o con qué clave se debería abrir? Diego Rey me dice con la clave pública, correcto, ¿cierto? Ahí en el chat lo escribió, con la clave pública. Por lo tanto, ¿quién conoce mi clave pública? ¿Quién conoce mi clave pública? El receptor del texto podría ser. Mm, no, 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 no tan así. Mm, Por algo se llama clave pública, te voy a dar una pista. ¿Quién conoce Todos. mi clave? Todos, 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 no tan solo el receptor. Todo el mundo conoce mi clave pública porque es pública. ¿Se entiende o no? Sí, Entonces, ¿quién podrá abrir ese mensaje? todos. Cualquiera, cualquier persona. ¿De qué me sirve eso entonces? Porque yo envío un mensaje con mi clave privada, cualquier persona lo podría abrir. ¿De qué sirve? Que quizás solo lo pueden abrir, no lo pueden modificar. No, 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 no. Mm, Nomás, para poder leerlo. Todo el mundo lo va a poder abrir. ¿De qué me sirve eso a mí? De que todo el mundo lo pueda abrir. ¿Para qué sirve eso entonces? Porque incluso los malos, eh, un hacker, ¿me entiendes tú? Cualquier persona lo podría abrir. ¿De qué me sirve eso a mí? ¿No? Intentemos explicarlo con una pizarra entonces. ¿Dónde tengo la pizarra? Oh, la cerré, parece. Pizarra. Ya, ¿todos ven la pizarra? ¿Cierto? Sí, profesor. Sí, Bueno, profe. Sí, profe. imaginemos lo siguiente, chiquillos. Vamos a eliminar esto que no nos sirve mucho. Aquí yo tengo entonces a... ¿Quién tengo aquí?
a Nicolás. Nicolás Jara. Hola. Aquí está Nico. Feliz. ¿Cierto? Entonces, Nicolás le envía un mensaje por ejemplo, a una compañera. ¿A quién, Nicolás? ¿A quién le enviamos este mensaje? Muy bien, a Francisca. Bien. Bien. Pero Francisca recibe el mensaje entonces encriptado, con candado. ¿Cierto? Con un candado. Si este candado fue encriptado con la clave, ¿cierto? Con la clave privada de alguien, Francisca lo puede abrir con la clave pública. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento o no? Chiquillo, Sí, profe. excelente. Si fue encriptado con la clave privada, Francisca lo puede abrir con la clave pública. Y entonces es una carta de amor lo que le llegó. Entonces, ¿qué hace Francisca? No sabe quién es el remitente. Y entonces, ¿qué hace inmediatamente? Le aplica o lo intenta abrir con la clave pública de Felipe. Con la clave pública de Felipe. ¿Y qué pasó? El mensaje no se abre. ¿Se entiende? Lo intenta abrir con la clave pública de Diego. ¿Y qué va a pasar? El mensaje no se abre. Acá está Diego. Bien. Y por último, lo intenta abrir entonces con la clave pública de Nicolás. ¿Ya? Y el mensaje se abre. Y puede leer su carta de amor. ¿Qué significa eso? Significa que como lo pudo abrir con la clave pública de Nicolás, inequívocamente, ¿qué significa? Que Nicolás lo escribió. Es decir, en otras palabras, está firmado por Nicolás, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que estar firmado. A esto se le llama firma digital, porque recuerden qué es lo que significa o para qué sirve la firma. Es para que la persona que lo reciba inequívocamente sepa quién es el emisor de ese mensaje, quién fue el que lo firmó, quién fue el que lo hizo, quién fue el que lo escribió, da lo mismo, como quieran llamarlo, ¿cierto? Por lo tanto, ahora ya no es una carta de amor, sino que es un contrato. Y ahora ya no se llama Francisca, sino que es un notario, ¿cierto? Es un notario que recibe un documento, un contrato firmado. Y entonces, ¿qué hace Francisca o qué hace el notario? Ya no es Francisca. ¿Cierto? ¿Qué hace el notario? El notario entonces toma este documento y lo abre con la clave pública de quien dice es ser, de quien dice ser. Si el documento se abre, entonces el notario sabe inmediatamente que Nicolás lo escribió. Porque si se abre con su clave pública, significa que él lo encriptó con su clave privada. Y solamente él conoce su clave privada, nadie más. Por lo tanto,
La firma digital funciona todo lo contrario que el sistema PGP, ¿cierto? De envío de información, por ejemplo, de compra o de todo eso. Porque aquí, ¿qué me interesa? No me interesa que el destinatario solamente pueda abrir el mensaje. A mí me interesa que cualquier persona lo pueda abrir, y que me interesa que al abrirlo sepan todos inequívocamente quién fue el que, el que envió ese mensaje. Por lo tanto, si yo pongo la clave pública del emisor, este mensaje se va a abrir inmediatamente. Si yo pongo la llave pública de Fernando, parece que era, no me acuerdo, de Diego, ¿cierto? Bien. O de Felipe era. Si pongo la clave pública de Diego, no se va a abrir. Si pongo la clave pública de Felipe, tampoco se va a abrir. ¿Por qué? Porque no fue encriptado con las llaves privadas de ellos, ¿cierto? No fue encriptado con las claves privadas de ellos. Como solamente se puede abrir con la clave pública de Nicolás, porque él fue el emisor. A eso se le llama entonces firma digital. Se le llama firma digital. Porque de esa forma yo me aseguro que el receptor, ¿cierto? Al aplicar la llave pública, sepa quién fue el que envió ese mensaje. Eso es lo que a mí me interesa, que sepa exactamente quién fue el que envió ese mensaje. Consultas, dudas de algo que no se haya entendido con esta explicación. Intenté hacerlo lo más claro posible, pero igual puede ser que todavía no entendamos algo. ¿Se entiende cómo funciona la firma digital? Igual que de una firma. Dígame, dígamelo. Sí, profe, entonces esto se hace en realidad como, si se puede decir así, como un tema legal. Sí, claro. De hecho, lo que nosotros estamos viendo es aplicable al día de hoy, tal cual a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, a las leyes que se están tomando en consideración, a todo lo que está sucediendo ahora en pandemia, porque fíjense que en pandemia se ha acelerado todo este proceso mucho más, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la firma? ¿Cuál sería mi clave privada para que todo el mundo sepa? Algo que no se pueda copiar, po. Por ejemplo, podría ser un escáner de retina, podría ser mi huella digital, ¿cierto? Y poder tener un huellero en mi casa y pongo mi huella. Y mi huella, a lo mejor, para que esto funcione, ¿cierto? Debería tener entonces una clave pública que podría ser un nombre, mi nombre, ¿cierto? Mi nombre completo. O podría ser mi root, que capaz que hasta el root también es público, ¿cierto? De esa forma, entonces existen claves, podrían ser privadas o públicas, ¿ya? Entonces, si yo un documento lo encripto con mi huella y alguien pone mi root y se abre, significa que yo fui el que lo encripté, el que lo envié. Yo fui el emisor, ¿cierto? Yo fui. Ahora, debe existir para que la firma digital funcione entidades gubernamentales que conozcan ambas. Ojo con eso. ¿Ya? Debe existir un departamento del Estado que conozca las claves privadas y conozca las claves públicas de cada persona y que él pueda comprobar, ¿ya? Pueda comprobar que esto funcione correctamente. Pero a modo muy general, de esta forma funciona la firma digital. Y firma, ahora respondiendo a tu pregunta, puede ser firmar cualquier cosa, po. El ámbito legal, el ámbito laboral, ¿cierto? ¿A dónde tú utilizas la firma?
ahí serviría la firma digital, pues, donde sea que tú firmes, ¿cierto? Cuando firmamos un papel, bueno, yo de ese mismo papel lo podría firmar digitalmente. ¿Ya? Y para Ya, profe, poder, gracias. bueno, y para poder hacerlo, debe ser seguro, es decir, en otras palabras, alguien no me podría suplantar, no podría decir, yo soy Esteban, y entonces, para que sea un sistema seguro, esto es lo que se ha creado, que la firma digital funcione de esta forma. Es como bien un sistema, no sé si se entiende, yo lo entiendo bastante bien, pero no sé si ustedes lo están entendiendo, chiquillos. Pregúntenme nomás si es que algo no se entiende, por favor. ¿Mm? ¿Vamos bien? Sí, profe, sí se entiende. Excelente, excelente. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que hoy en día las empresas están empezando a hacer. ¿Bien? Están empezando ya a tener las firmas digitales. Por ejemplo, les voy a poner otro caso más práctico. Las multitiendas que tienen tarjeta. Hoy en día ustedes saben que la captación de tarjeta ha bajado a niveles mínimos históricos. Y las multitiendas, en otras palabras, ahí es donde ganan dinero poniendo en el mercado más cantidad de tarjetas, ¿cierto? Que se llaman captaciones. Y hoy en día es muy poco o muy baja la cantidad de nuevas captaciones que tienen. Muy, pero muy, muy baja. ¿Por qué razón? Bueno, por pandemia. Po. ¿Y quién va a estar leyendo 4, 5, 8 hojas con una mascarilla puesta en la calle y sin contacto con nadie? Nadie lo va a estar haciendo, ¿se entiende? Nadie lo va a estar haciendo. Por lo tanto, en un banco, ¿quién va a abrir una cuenta corriente en un banco que actualmente no es cliente? Nadie lo va a hacer presencialmente. Nadie lo va a hacer. Por lo tanto, ahí es donde cobra una preponderancia enorme la firma digital. Porque yo podría decirle a alguien, aquí está el contrato CMR, es un ejemplo. Fírmelo ahí abajo. Aquí tiene la tarjeta Black Card. Fírmelo. Y lo firma ante notario. De inmediato, por lo tanto, es valedero. Ahora, lo que nosotros estamos pasando aquí es algo que en nuestro país aún no sucede. Ojo con eso, bien importante. Pero le doy 2 años aproximadamente, ¿ya? No más allá de 2 años. Por lo tanto, también se lo paso a ustedes porque es muy importante que ustedes, porque en ese momento ustedes van a estar trabajando, porque en ese momento ustedes tienen que entonces adelantarse a los cambios que estén sucediendo en su entorno. Y un profesional que entienda estos cambios, obviamente tendrá un plus dentro del mercado. A otro que no lo entienda y que en ese momento recién esté escuchando estas cosas o recién tenga cierto acercamiento, ¿cierto? A la firma digital y a los sistemas seguros de envío o no de información. Bien. Excelente, chiquillo. La próxima clase nosotros terminaremos el tema de la seguridad, es decir, la próxima semana, y la siguiente tendremos nuestra primera evaluación. Bien, nuestra primera evaluación será un caso. Es muy probable. Ya la próxima semana se lo diré a ciencia cierta, pero es un caso. ¿Ya?
en los cuales cada grupo, ustedes armen su grupo, tendrán temas. ¿Ya? Por lo tanto, no es un caso único para cada uno, sino que tendrán temas. Y esos temas tendrán que ser expuestos la subsiguiente clase. Bien. Profe, ¿y de cuántos integrantes los grupos? Fíjate que en el curso parece que no somos muchos alumnos, así que Mm. deben ser grupos de 4 personas, está bien. Ya, profe. 4 Gracias. personas, 5 ya no, porque ya serían muchos. Ya, pero de Sí. 4 personas está bien, yo creo, los grupos, ¿ya? Y para Ya. que puedan trabajar. Y las presentaciones se las voy a explicar bien la próxima semana, ¿ya? Cómo van a ser, cómo se van a preparar y cómo se entrega, ¿ya? Por lo tanto, la próxima clase, o la próxima semana, la próxima clase, es la última clase que tenemos de este tema de seguridad. La siguiente entonces tendremos las presentaciones, ¿ya? Y la subsiguiente comenzaremos este otro tema y lo más probable es que por ahí tengamos esa entrevista que le dije yo al profesional del área y que sería para abordar el siguiente ya tema que nosotros tendremos. Bien. Entonces, les pongo fecha para que sepan. El 17 sería la presentación, ¿ya? No sé si es el mismo 17 se presentará, ¿ya? O no, pero ya la próxima semana nosotros terminaremos. Y ahí terminaremos toda la materia y lo más probable es que haremos la inscripción de los grupos, ¿ya? Y el día 17, no sé cómo estarán ustedes de tiempo o no, pero el día 17 ya estaremos en evaluación, por lo tanto, no sé si ahí haremos la presentación o daremos esa clase simplemente para responder algunas dudas o consultas y veremos. Por lo tanto, la presentación, la próxima clase se los diré a ciencia cierta, pero puede ser el 17 o el 24, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo. Y lo más probable es que el 31 sea entonces la entrevista que tendremos con el profesional del área, ¿ya? Y que le acercará un poquitito más la, toda esta materia a lo que ustedes están viendo, ¿ya? Dudas, consultas, estimados niños. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la materia hasta aquí? Enredado, Dos. ¿no? Oiga, profe, ¿los grupos los va a hacer usted o tenemos que hacerlos nosotros? No, ustedes nomás, por Ya. afinidad hacen. Sí. ¿Qué tal les parece la Ah, ya. materia? Sí. Está enredado, ¿no? ¿Qué opinan? Yo creo que está bastante interesante, profe, pero algunas cosas enredadas, pero Ya. falta repasar nomás. Eso. Ya, correcto. Igual estos videos yo los subo a YouTube y se los envío a su compañera. ¿Pudieron ver los de la clase pasada, o no? Sí, profe. Buena, excelente. Ya. Estamos entonces por hoy, estimados niños. ¿Ya? Ya, profe, gracias, que esté bien. Listo, Gracias, chiquillo. profe. Que esté Listo, bien. chiquillo. Que estén muy Gracias, bien. profe. Chao, Ya, profe, profe, que que esté esté bien, bien. cuídese. Chao, Chao. chao. Yo les subo esta clase, ¿ya? Chao, chao.